pasar y vamos a seguir a la serie del Sermón del Monte. Si me acompañan al Evangelio una vez más, según San Mateo, capítulo 5, vamos a leer directamente el versículo 9, sabiendo que estamos viendo pues toda la serie del Sermón del Monte, y a lo que Salvi se ha referido que es la penúltima bienaventuranza, porque sabemos que el Sermón del Monte pues muy largo. Yo no sé si por aquel entonces pues ya, si lo voy a terminar, pues ya estaré ya para jubilarme o no. Pero sí que es verdad que es la penúltima bienaventuranza, y vamos a leerlo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 9. Dice así la palabra del Señor: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, para que Él sea el que nos guíe y el que toque nuestros corazones en esta mañana. Por eso, Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, una vez más, por tener esta oportunidad y este privilegio de poder oír tu voz. Una vez más, Señor, te quiero pedir personalmente por mí, para que no sea mi vana sabiduría ni palabras persuasivas, sino que en esta mañana, Señor, sea derramado el poder de tu Espíritu Santo sobre nuestros corazones. Y aquí a los oyentes, a los que van a estar escuchando tu palabra, sabiendo que tu palabra no vuelve a ti vacía. Tú cambies, Señor, los corazones que no hayan sido regenerados, y lo de tu iglesia, Señor, que tú nos sigas haciendo conforme al carácter, conforme a la imagen y semejanza de tu Hijo, Señor Jesucristo. Por eso, Padre, queremos pedir, Señor, que nosotros después de esta predicación no salgamos como hemos venido, sino que tú nos sigas cambiando, que tú nos sigas mostrando aún más quién tú eres, Señor, y que tú nos muestres la gloria en esta mañana de la hermosura de la gloria de Cristo revelada en tus santas escrituras. Por eso, Padre, únicamente por los méritos de Cristo te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Muy bien, pues aunque hoy he leído, como sabéis, pues venimos leyendo cada vez que estamos predicando, ¿no? Sobre todo el Sermón del Monte. Leemos el contexto, hemos estado leyendo pues todos los versículos, hoy he leído el versículo 9, pero sabiendo, como una serie, hoy el 10º sermón del Sermón del Monte, venimos viendo y hoy nuevamente vemos un carácter, ¿no? Por así decirlo, esta bienaventuranza, lo que representa un nuevo punto más del carácter del creyente. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es lo que nosotros vamos a ver hoy. Igual que nosotros venimos diciendo que cada bienaventuranza es una consecuencia de la anterior, nosotros primeramente pues sabemos, en el sermón anterior pudimos ver los limpios de corazón o los de limpio corazón. Es el mismo aspecto, porque yo la semana pasada pues estuve repitiendo mucho limpios de corazón, pero el énfasis y el sentido da el mismo porque es la persona en sí. Estuvimos viendo que el corazón no puede separar de la persona, el corazón, ¿verdad?, no se puede separar del alma, y el alma es la persona en sí. Nosotros sabemos que el ser humano, el hombre, se compone de cuerpo y alma, ¿verdad?, o alma o espíritu, a veces usado de distinta manera, pero está hablando tanto del espíritu como del alma de la misma manera. Y nosotros ahora seguimos en este versículo 9, bienaventurados los pacificadores, así como se titula el sermón. Nosotros podemos ver el imperativo de la vida cristiana. Es a lo que se refiere cómo vive un cristiano que ha nacido de nuevo, que ha sido cambiado el corazón, alguien que ha sido salvado y llevado desde las tinieblas hacia su luz admirable, alguien que el Señor le ha dado vida cuando estaba muerto en sus delitos y pecados, y ahora el cristiano, el creyente, es una luz en medio de una gran tiniebla. Ahora el cristiano es puesto en medio de la sociedad, es puesto en medio de una iglesia para edificación y beneficio de los demás. Para eso el Señor nos salva. Una cosa que nos gusta mucho, que lo dice David Barceló, ¿verdad?, el pastor David Barceló, y es sobre todo cuando el Señor salva a alguien, ¿por qué automáticamente no lo lleva al cielo? Si muchas veces se pregunta a una persona y dice, ¿el Señor para qué te ha salvado? Para ir al cielo, ¿verdad? Es nuestra respuesta común y más momentánea que se puede hacer. Bueno, si el Señor te ha salvado para ir al cielo, ¿qué hacen aún aquí? ¿Verdad? ¿Por qué estás puesto aquí? Pues simplemente porque
la iglesia ahora es la imagen de Dios aquí en la tierra y es una pequeña luz en medio de una gran tiniebla. El creyente, una vez que es salvado, que es cambiado el corazón, que todos los aspectos que nosotros estamos viendo aquí en la serie del Sermón del Monte, es puesto en la iglesia no para beneficiarse, sino para hacer beneficio de los demás, ¿verdad? Para que llegue como un don puesto, sea cual sea el don que el Señor te haya puesto, que el Señor te haya dado, pero es puesto en medio de una iglesia para hacer beneficio para ella misma, para que tus hermanos se beneficien de ti. Tú eres un don para ellos, no eres para ti. Entonces nosotros ahora llegamos a este punto y que alguien que ha sido limpio de corazón es alguien que busca la paz. Alguien que su corazón ha sido regenerado, alguien que su corazón ha nacido de nuevo, ahora es alguien que busca la paz. Por eso dice ahora en este versículo, bienaventurados los pacificadores. Por eso nosotros vemos, contextualizando desde el versículo 1, que es el Señor, ¿verdad? Que dice que se acercan a sus discípulos y dice que le abre su boca y empieza a hablar de la bienaventuranza. Esta bienaventuranza sabemos, ¿verdad?, qué quiere decir, que es alguien que alcanza, esa palabra en el griego, que es muy feliz, felicísimo, alguien que ha alcanzado la plenitud de la felicidad. Y primeramente es alguien que sabe, se ha dado cuenta y ha conocido su estado, que estaba y se encontraba y que hace cuando sabe en la condición que está delante de un Dios santo, ¿verdad? Llora por ello, empieza a vivir la vida cristiana en mansedumbre y humildad, tiene hambre de ser santo como Dios es santo y es movido a misericordia para los demás porque sí ha visto que Dios lo ha hecho con él. Esta persona es limpio de corazón y por lo tanto ha sido regenerado y ahora procura la paz, y este es el punto donde llegamos a esta bienaventuranza. Y podemos decir que los ciudadanos de su reino, dice el Señor, se caracterizan también por ser pacificadores. Los ciudadanos del reino se caracterizan por ser pacificadores y para ser un procurador de la paz necesita un corazón limpio. Por eso vemos una vez más que la bienaventuranza no están puestos al azar, por casualidad, sino que es un aspecto de una consecuencia que sigue a la otra. Y ese es el carácter, ¿no? Pero nosotros vemos realmente, ¿no?, qué es lo que nosotros entendemos como paz. Cuando tú llegas a este versículo, lees la paz y puedes pensar, y se te viene muchísimas cosas a la cabeza de lo que tú puedes creer que es la paz. Pues yo sí, pues yo llevo esto desde pequeñito escuchando, yo sé lo que es la paz. Yo realmente, desde el colegio, ¿no?, el profesor me decía, mira, Pepito, que tiene que estar en paz, ¿vale?, con tu compañero. Entonces, sí, el error de lo que cometemos cuando vamos, y es una de las primeras reglas de la hermenéutica, es llegarnos a la palabra, a las Santas Escrituras, con una idea preconcebida ya. Voy a leer la palabra pensando ya en lo que quiere decir esa palabra. Entonces la palabra paz realmente es algo que no tiene nada que ver, como nosotros vamos a ver en esta mañana, a lo que son bienaventurados los pacificadores. Realmente nosotros, si nos ponemos en el contexto de cuando el Señor empezó a predicar el Sermón del Monte, esta afirmación tuvo que ser sorprendente para los judíos que escuchaban. Es decir, el Señor, el Mesías que esperaban los judíos, ellos esperaban a un Mesías que iba a invadir, iba a volver a conquistar todos los reinos, que lo iba a quitar de la esclavitud de Roma. Y de pronto el Señor dice, bienaventurados los pacificadores. ¡Wow! Eso tuvo que ser para los judíos algo muy, la verdad, muy impactante, porque ellos esperaban al Mesías que lo llevaran a la conquista del mundo, ¿verdad? Ellos esperaban que el Mesías viniera como David, como los antiguos profetas, que ellos pensaban que muchos iban a sacar la espada, invadir todos los reinos. Eso es lo que ellos pensaban. Pero si nosotros vemos en el mundo, este es el máximo anhelo que procura el mundo. El mundo, la sociedad, el ser humano, el corazón incrédulo, el corazón que nace desde pequeñito, tiene el máximo anhelo de la felicidad, pero sabe que para alcanzar, o cree mejor dicho, para alcanzar la felicidad, y primeramente tiene que pasar por la paz. Sin paz no hay felicidad, dice la sociedad. Es más, podríamos decir que una cosa va con la otra.
la paz y la felicidad van unidas de la mano. Si falta una de las dos, el ser humano piensa, la sociedad piensa, el corazón caído, que no es completo. Si, como sabemos, el segundo sermón, os acordáis, ¿no?, de la verdadera felicidad, el ser humano vive buscando la felicidad. Todo lo que hace el ser humano es para ser feliz. El suicidio, el trabajo, el matrimonio, cualquier aspecto, cualquier paso que tú hayas dado bajo tu propia voluntad, tú lo has hecho para buscar la felicidad. Piensa en eso, piensa en eso, piensa en eso, hermano. ¿Por qué? Porque incluso cuando alguien cambia de matrimonio, no lo hace para entregarse más a la persona que dice que no le está dando lo que él cree que necesita que le tiene que dar. Lo explico. Cuando realmente una persona da un paso en un matrimonio, incluso en un suicidio, es buscando algo, un aspecto mejor que cree que va a estar. Una persona piensa, yo ya no puedo más con mi vida, yo ya no puedo seguir con esto, si me suicidio, todo va a ir mejor. Entonces, todo lo que busca el ser humano es movido para la felicidad. Pero así, igual, el hombre vive buscando la paz. Incluso nosotros podemos observar que cuando va a ocurrir una guerra, las personas lo primero que dice, ay, ¿y si hubieras en esa guerra paz lo antes posible? Realmente eso es igual que nosotros pudimos ver en el aspecto de hambre y sed de justicia, que el ser humano, el hombre, tiene un aspecto de la justicia divina, tiene un sentido de la justicia divina. Pero esto no lo hace realmente para alcanzar la paz exterior, no es algo que el ser humano quiera esa paz exterior. La quiere, pero para una consecuencia. ¿Y eso qué es? Nosotros, en cuanto diga la palabra, eso va a sonar a todo, ¿verdad? La paz interior. La paz interior es algo que el hombre vive buscando esa paz interior. Piensa que nosotros podemos observarlo desde las películas. Todas las películas acaban igual. Películas que son invadidas por extraterrestres, ¿verdad? Cuando vienen las naves al final, ¿cómo acaba esa película? Oh, una paz en la Tierra, se ha destruido lo que querían invadir y el mundo empieza a vivir en paz. Pero ¿qué es lo que nos enseña la película? Que después del fin no hay fin. Cuando la película te pone un fin, no hay fin. Otra vez va a empezar el problema. Puede haber una hipotética paz, ¿verdad?, en el mundo. Nosotros incluso vemos guerra. Cuando acabó la guerra de Vietnam, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, parecía ya que el mundo, para muchas personas decían, ahora ha empezado la verdadera paz, porque se ha solucionado el verdadero problema que tiene el ser humano, que eran esas guerras en las cuales estaban en discordancia, por así decirlo, o estaban que no pensaban igual, y esto le ha llevado ya a través de esa guerra pues buscar la paz. Incluso muchos decían, era necesaria la guerra, pero se ha encontrado la paz. Muchos dicen hoy, si consiguiéramos vivir en un mundo mejor, se acabarían las guerras, los pleitos, las trifulcas familiares. Si alcanzáramos la paz en todo esto, podríamos vivir en un mundo mejor y alcanzaríamos la felicidad. Muchos piensan eso hoy, aunque no lo digan, es lo que piensan hoy. Y sobre todo, ¿no?, la verdadera paz es cuando llegue a conseguir la paz en medio de las naciones, de las familias. Ahí realmente podemos vivir y podemos conseguir la paz y con esto vivir una plena felicidad. Pero así nosotros podemos ver que el mundo está en búsqueda, en plena búsqueda, mejor dicho, de esta paz. Nosotros podemos verlo, lo podemos ver en todo caso. Pero yo sobre todo quiero ir apuntando el por qué. ¿Por qué el mundo quiere y desea y anhela buscar una paz entre todas las naciones, por encima de la verdad, como nosotros vamos a ver hoy? Sobre todo, esto lleva por el egoísmo de sentir lo que acabo de decir, esta paz interior, donde una persona y el corazón del ser humano, donde así todos nacemos y así todos vemos que el corazón humano busca esta paz interior para sentirse bien consigo mismo, extraerse de todas las cosas y que pueda vivir incluso mejor. Nosotros vemos religiones, por ejemplo, como el budismo, que donde dicen que a través de la desconexión de la mente, puede alcanzar esta paz interior. Pero esto no es otra cosa realmente que es apartarse y hacer referencia y desconectar de la realidad, Nosotros incluso vemos que los árabes, ¿verdad?, el musulmán, dicen que ello es como llamado la religión de la paz. Pero nosotros vemos que ellos realmente asesinan a todos los que no piensen como ellos.
qué paz podemos ver nosotros en ello, ¿verdad? Pero sobre todo, el gran problema que tiene tu corazón, el gran problema por lo cual tú jamás podrás alcanzar esa paz interior, por así decirlo, por así llamarla, como se llama, es porque no has podido ver realmente el gran problema que tú tienes. El gran problema no viene por las naciones, el gran problema no viene por las trifulcas familiares, el gran problema no viene porque no encuentre un trabajo, el gran problema no viene porque tu casa sea un caos, sino el gran problema viene porque la ira de Dios está sobre todos los días, está sobre el pecador todos los días, y este es el verdadero problema que tiene el pecador. Este es el verdadero problema. Incluso, te lo voy a decir de otra forma, ¿por qué no cesan las guerras y no se puede llegar a una completa paz mundial? Y hay pleitos, sigue los asesinatos, sigue las guerras, y el gran problema, y la respuesta, es porque el verdadero problema es que se encuentra en el interior y no en las cosas exteriores. El problema es tu corazón, hermano. El problema es tu corazón. Cada uno de los problemas que causa en nuestra familia, en las naciones, viene desde el interior, desde lo profundo del corazón. Ahí es donde sale la maldad del ser humano. Y somos nosotros mismos los que provocamos todas estas cosas. Muchos viven en el exterior pensando, diciendo, bueno, ¿cómo es posible que pasen estas cosas? Yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible que hayan asesinatos? ¿Cómo es posible que hayan robos? ¿Cómo es posible que pasen en estas cosas? Y sobre todo, donde apunta la brújula. Yo soy bueno, como decíamos la semana pasada, ¿no? Señor, tú me diste la mujer, tú me diste el árbol y tú permitiste que entrara la serpiente. Tú, Señor, ¿verdad? Y ahí es donde apuntan el corazón humano. Es que si hubiera un Dios no habría guerra. Es que si habría un Dios no permitiría estas cosas. Pero realmente no es que si hubiese un Dios no permitiría estas cosas. Es diciendo, habiendo un Dios santo y justo que no tendrá por inocente al culpable, ¿cómo es posible que tú y yo estemos de pie hoy aquí en día? ¿Verdad? Porque nosotros somos los culpables de que haya hambre, de que haya guerra, de que haya asesinato. Y nosotros esto lo podemos ver en el huerto del Edén. Hermanos, ¿qué había en el huerto del Edén? Todas las comidas posibles. El Señor había dado todos los medios para que Adán y Eva fuesen felices, para que Adán y Eva no comieran del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y nosotros vemos que Adán y Eva comen del fruto de la ciencia del bien y del mal, del único que había sido prohibido por el Señor, y comieron. Nosotros, el Señor, aquí, hermanos, aquí, ha dejado en el mundo suficientes riquezas y medios para que sean satisfechos todos y cada uno de los confines de la tierra. Si cada una de las personas de este planeta repartieran sus bienes, no habría nadie que pasara hambre aquí. Por lo tanto, nosotros, hermanos, nosotros los que estamos aquí sentados, los que están ahí fuera también, nosotros somos los únicos culpables de lo que está pasando por los pleitos, por las guerras, por todo y cada una de las cosas. Marcos 7, 21, 23, leíamos este pasaje la semana pasada, lo leíamos en Mateo, pero Marcos hace una referencia aún mayor, apunta aún todavía más al corazón. Marcos 7, 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades desde dentro salen y contaminan al hombre. Así dice la palabra de Dios, que el problema está en el corazón del hombre y esto es la raíz de todo mal. Da igual que el mundo volviera a nacer, ¿verdad? No es como enseña estas películas, como el ser humano piensa y dice dentro de su corazón, si el mundo volviera a nacer, todo iría mejor. Y eso lo piensas tú, hermano, en tu casa también. Si yo tuviera un marido mejor, si yo tuviera una mujer mejor, si yo tuviera un padre mejor, si yo tuviera un hijo mejor, todo sería mejor. Pero hermano, tú eres el culpable de que pase estas cosas en tu casa. Tú, aquí dice la palabra que dentro del corazón salen todas estas cosas. Salen los malos pensamientos. Ya veíamos la semana pasada que el gran origen de la causa de la mayoría de las cosas es de los malos pensamientos del corazón. Ay, este hermano no ha venido hoy a la iglesia y como no ha venido a la iglesia, seguro que está apostatando de la fe, ¿verdad?
pero no te has preocupado en llamar al hermano y realmente saber qué le ha pasado. Si está enfermo, si realmente puede ser que se esté enfriando, necesita la palabra, que es la palabra la que hace perseverar hasta el fin. Es la palabra, te hará perseverar hasta el fin si eres creyente, pero te lo hará la palabra. El Señor ha puesto la palabra, ¿no? Y nosotros incluso podemos ver esto en Noé, ¿verdad? Donde el diluvio tan solo dejó a Noé solo protegido por el arca, junto a su familia y más animales, y el mundo fue exterminado. Pero la maldad no cesó ahí. La maldad no cesó ahí. Noé empezó a tener hijos, empezó a creer el ser humano, y nosotros vemos como la maldad, como así la maldad, eso no fue una consecuencia exterior, sino que fue desde la caída, desde el huerto del Edén. Nosotros vemos, así como dice Santiago, y nosotros seguro que hoy en día no contestaríamos igual que a Santiago. Santiago 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Santiago dice que todos los conflictos vienen de nuestro corazón, hermano. Lo que ocurre en los negocios, en la familia, y por eso mucho de nosotros no contestaría y diría: no, Santiago, mira, yo no tengo paz en mi casa porque yo quiero y yo quisiera, Santiago, que tú conocieras a mi familia. O en la iglesia donde yo estoy. Mira que hay iglesia, pero me ha tenido que tocar en este tiempo una como Corintios. No podría haberme tocado una como Colosense, como en Filipo. Santiago, yo quiero que tú conozcas mi iglesia. Y Santiago te diría: no, yo quiero que tú conozcas tu corazón. Yo quiero que tú sepas lo que hay en el interior y desde dentro de tu corazón salen esos malos pensamientos. Por eso la causa de los problemas es lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Lo que hay dentro de cada uno de los que estamos aquí, cada uno. Y tu corazón sale ahí. Por eso el problema no es si encontraras una familia mejor, donde pudiera haber más paz en tu casa. Ese no es el problema. El problema se encuentra dentro de tu domicilio, dentro de tu caja negra, dentro de tu corazón. Ahí se encuentra el problema, hermano. Dentro de tu corazón. Por eso, si la raíz se encuentra dañada, da igual los frutos que dé. Tú puedes tener un árbol plantado en tu patio, puedes tener ese árbol ahí, está podándolo, echándole productos, pero si la raíz está dañada, el fruto va a ser malo. Por eso, nuestra raíz, desde el origen del pecado original, desde Adán, nuestra raíz está dañada, que es nuestro corazón, y necesita un cambio, hermano. Si tú no has nacido de nuevo, necesitas un corazón nuevo. Da igual el tiempo que estés viniendo aquí, a la IBG, a la Iglesia Bíblica de la Gracia que Algeciras, da igual el tiempo que lleve en el cristianismo. Si no has nacido de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Por eso necesitas un corazón nuevo, necesitas nacer de nuevo. Y por eso el problema, si no hay paz en tu casa, si no hay paz en tu iglesia, si no hay paz en tu negocio, si no hay paz en el mundo, mírate, hermano, mírate que el problema no seas tú. Por eso el problema no es el problema es que tú eres el problema. Voy a repetir eso. El problema no es el problema. El problema es que tú eres el problema. Tú eres el problema de lo que está pasando, ¿verdad? O lo que pueda estar pasando. Y esto es lo que encontramos en el mundo. Que el hombre ha negociado con la serpiente del querer ser Dios. El hombre ha constituido su propia regla para alcanzar la paz. No, yo estoy seguro que la paz se alcanza de esta manera. Nosotros esto lo podemos ver incluso en la psicología, en la ideología de género, ¿verdad? Donde todo absolutamente vale. La paz por encima de la verdad, ¿verdad? Eso dice la sociedad. La paz por encima de la verdad. Yo quiero que si hay alguna trifulca, por favor, aunque sea por la verdad, dejemos estas trifulcas, esta división entre cada uno de nosotros, pero primero sea la paz, a no ser que tú le lleves la contraria, ¿verdad? Que es lo que está enseñando ahora la ideología de género. Enseña que cada uno puede decidir su sexo, que el homosexualismo está bien, que da igual que un homosexual adopten, aunque eso no vaya conforme al diseño original de Dios, da igual, excepto cuando tú quieras ir en contra de lo que la sociedad dice que está bien. Si dices que eso no es lo que enseña la palabra del Señor, que eso no es el diseño original de Dios, que está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno,
lo que van a decir es que eres un buscador de trifulca, ¿verdad? Que eres un contencioso, pero ahí ellos sí no van a respetar ese pensamiento, ¿verdad? Y sobre todo si denuncia que la ideología de género está mal, la sociedad postmoderna te dice, no juzgues, es mejor tener paz. ¿Os suena eso, verdad? ¿Os suena eso? Y muchos dirán sobre este aspecto, ¿no? Pero el cristianismo no es el cristianismo una religión donde proclama la paz, y así lo dice esta bienaventuranza, ¿verdad? Si nosotros estuviéramos en el desierto, los 40 días ayunando, estaríamos más delgados también, ¿no? Los 40 días. Pero si estuviéramos en el desierto, y llegaría el diablo y diría, hey, ¿tú que estás denunciando la ideología de género? La palabra no dice bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? El diablo te viene con la palabra. Mucho te viene y dice, hey, tú eres cristiano, que haya paz en medio de nosotros, que haya paz, que no sea la consecuencia de lo que nosotros esperamos. Pero nosotros vemos que el Señor, si esto realmente sería como lo está enseñando, vamos a decirlo, el diablo en el desierto, como así lo enseña la sociedad, tendría una trifulca o un conflicto con Mateo 10, donde el Señor dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. ¡Wow! Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Sí que es verdad que la nuera y la suegra, eso no hace falta, ¿verdad? Tampoco. Pero sí que nosotros vemos cómo esto va totalmente en contra y iría en conflicto a lo que la sociedad y muchos están pensando que los cristianos, ¿verdad? Pues somos pacificadores y están entendiendo este versículo mal interpretado. Por esto mismo, el concepto de tener paz a lo que se refiere esta bienaventuranza es muy contrario a lo que el corazón muerto en delitos y pecados puede entender. El hombre que entiende que tener paz es aceptar todo por encima de la verdad, como dicen mucho, ¿verdad? La paz a cualquier precio y la medida de lo posible, dice la sociedad. Y lo más lamentable, hermano, de todo esto es que este pensamiento no solo habita en la sociedad, sino que está habitando aquí en medio de nosotros, en la iglesia. Muchos piensan que la paz en la medida de lo posible y luego la verdad. Muchos han sacado el escudo de no juzgues, hermano, no juzgues, no juzgues. Cuando no pueden defender su razonamiento en la palabra de Dios. Y por eso, ¿no? Muchos dicen, hermano, procura la paz y no sea conflictivo. Y con esto yo no estoy diciendo, hermano, que debemos de contender con toda y cada una de las cosas que nos presenten. Una vez más sacamos, ¿no? En este sermón lo que el aspecto del Señor, cómo actuó de manera diferente con Herodes y con Pilato. Con Herodes cayó y con Pilato le dio una explicación, ¿verdad? Pero ¿cuál era el corazón del que quería escuchar? ¿Quieren muchas veces personas que nos preguntan que le hagamos un espectáculo? ¿Quieren que seamos un bufón puesto en medio de muchas personas cuando nos preguntan? O las preguntas, aunque no sean convertidas, o aunque estas personas estén de camino al infierno y no se vayan a salvar, pero hay personas que tienen preguntas sinceras bajo la palabra del Señor, ¿verdad? El hombre es un ser moral, está muerto en sus delitos y pecados, no puede hacer nada para ser salvo, a no ser que el Espíritu Santo pues lo resucite, le dé vida, pero es un ser moral donde le surgen preguntas. La semana pasada lo veíamos en la parábola del sembrador, como hay un corazón que tiene poquita tierra y dice que incluso crece un poquito de raíz. El hombre es un ser moral, puede llegar a ser religioso, intelectualmente puede entender, puede coger la decisión personal, incluso de seguir a Cristo, aunque no para salvación, pero pueden surgir preguntas. Entonces, lo que estoy diciendo no quiere decir tampoco esto, y que vayamos a coger como ahora, como Pedro, y vayamos a sacar la espada, ¿verdad? Empezamos a cortar orejas a todos los que no piensen como yo. Pero sí dice Judas, en el capítulo 1, versículo 3, dice, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No es lo mismo, hermanos, contender por la escatología, o por él, si un hermano es cesacionista o continuista, que contender por la salvación, o contender por lo que el Señor llama bueno y llama malo, y la sociedad o hermanos están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿verdad? O contender por decir que la salvación es solo por la fe y por la obra en Cristo Jesús, no es lo mismo que contender, una vez más digo, por la escatología.
Y este pensamiento liberal es el que habita en nuestras iglesias hoy. Y hermanos, nosotros tenemos la obligación de denunciar cualquier pecado que se meta en la iglesia. Recuerdo el que pudimos ver no hace mucho cuando Carlos Osma, un supuesto pastor, pero entre comillas, hermano, imaginároslo las entre comillas, cuando sacó ese libro blasfemo que decía que solo un Jesús marica puede salvarte. Y nosotros tenemos la obligación bíblica de denunciar estas cosas. La iglesia tiene la obligación bíblica. Y, sobre todo, estos cristianos liberales, también entre comillas, lo que dicen que es mejor tener paz que no tener trifulca y no contender, porque la paz es más importante que la verdad. No lo dicen abiertamente, pero lo que hacen enseñar. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo sobre todo esto? La iglesia tiene autoridad de juzgar estas cosas y no solo autoridad. Hermano, la iglesia tiene obligación bíblica de denunciarlo. Fijaos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, dice a la iglesia: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿quién es vosotros? La iglesia. Sois indigno de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? La iglesia, nosotros. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, hermanos, no confundamos, no juzgar con juicio justo. La iglesia tiene la autoridad de juzgar con juicio justo. Por eso alguien dijo: la verdad a cualquier precio y en la medida de lo posible la paz. La verdad a cualquier precio, primero la verdad, hermano, y en la medida de lo posible, la paz. Por eso hoy podemos encontrar a muchos diciendo que cambian de iglesia porque no se sienten paz, ¿verdad? En la iglesia donde está. Pues hermano, si algún día te vas a ir de aquí, yo espero que sea por otra cosa, pero no porque siente paz. Porque si un hermano nos dice a nosotros: me voy de esta iglesia porque no siento paz, es porque aquí se está predicando la palabra del Señor. Porque a la iglesia no venimos a sentir paz, venimos a que el nombre del Señor sea glorificado, que el centro es Cristo Jesús, y a Él, como el apóstol Pablo dijo: mira, no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y si no estás sintiendo paz es porque así dijo el Señor, que Él os convencerá de pecado. Hermano, si tú estás a gusto y estás sintiendo paz en tu pecado, perdóname que te diga que cuando seas convencido de pecado, lo que menos vas a sentir es paz para dejar tu pecado. Es lo que menos vas a sentir. Por eso habréis escuchado mucho eso, ¿verdad? Es que no hay una iglesia perfecta. Es que yo he recorrido muchas iglesias. Con esto no estoy justificando a las iglesias apóstatas. Hay iglesias que son cunas del diablo. Hay iglesias que se han apartado, que son apóstatas y no tienen nada que ver con el Señor Jesucristo. Pero sí estoy apuntando a tu corazón, estoy apuntando a ti. Porque si tú estás buscando una iglesia perfecta, te voy a recordar lo que dice nuestro pastor Jairo, que si encuentras, hermano, una iglesia perfecta, por favor no entres porque la vas a estropear. ¿Es verdad? Si encuentras una iglesia perfecta, no entres porque la vas a estropear, hermano. Y por eso muchos dicen: es que yo no pertenezco a una iglesia porque hay muchas divisiones. Y es imposible encontrar una iglesia donde verdaderamente se pueda tener paz y tener una verdadera comunión. Y este es el problema, hermano. Y ese es el problema. Porque vamos a la iglesia y pensamos en la iglesia como si fuera algo externo, como si no fuese algo de nosotros, como si no fuese con nosotros. Es que eso de allí, ¿verdad? Esa iglesia de allí, tú deberías ver los hermanos que hay allí. Es más, si tú vienes un día conmigo, se te va a quitar la gana hasta de ser cristiano. Mejor no vayas a una iglesia. Dice mucho. Pero hermano, lo que yo quiero decir es que nosotros somos la iglesia. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que el Señor ha pasado y ha llevado de las tinieblas hacia su luz admirable, de los que ha clavado el acta que le condenaba en la cruz y ahora le ha dado vida y lo ha puesto en medio de una iglesia, hermano, tú eres la iglesia. Por eso una ilustración que me gustó muchísimo, que escuché no hace mucho tiempo, y es donde había dos hombres sentados en el parque, y uno de ellos le decía al otro, cuando pasaba una mujer delante, le decía: hey, ¿ves esa mujer que pasa por ahí? Dice: sí. Dice: pues mira, esa mujer está desamparada, triste, siempre está sola, su marido no la cuida teniéndola abandonada. Y es una pena en alma, es una pena de mujer. Y le dice: ¿tú cómo sabes eso? Dice: es que esa es mi mujer. Y eso es lo que pasa con la iglesia.
No se puede decir, es que esa iglesia está mal, hay mucha envidia, hay mucho celo, hay muchas divisiones. Hermano, tú eres el que está descuidando esa envidia, esos celos y todo y cada una de esas cosas. Porque nosotros somos la iglesia. Ese hombre no se podía quitar la responsabilidad de que su mujer fuese desamparada. Eres tú el que la está desamparando. Es que en esa iglesia hay mucha murmuración. Hermano, si tú estás permitiendo murmuración en la iglesia, tú estás desamparando y descuidando la iglesia donde el Señor te ha puesto. Tú eres el que la está descuidando. Cuando escucho a un hermano murmurar de otro, decir, hermano, sea un pacificador. Hermano, eso no es lícito delante del Señor. Por eso, bienaventurados los pacificadores. Ese es el carácter del creyente. Por eso, nosotros somos la iglesia y lo que pasa aquí en ella es lo que hacemos tú y yo en ella, cada uno de los que estamos aquí. Desde el que predica hasta el último que haya llegado, desde el que ha sido recién convertido, como el que lleva 30 y 40 años, porque la iglesia, hermano, la iglesia somos tú y yo. Por eso, una vez más, pasamos al punto 2, tenemos que destacar que sobre esta bienaventuranza no pertenecen al hombre natural. Eso es un prejuicio que nos debemos de quitar, que no hay nadie que haya nacido siendo bienaventurados los pacificadores. Nadie es pacificador si no ha nacido de nuevo, si no tiene un corazón nuevo. Y una vez más voy a decir, ¿no? Permítame que te diga que no es un pacificador. Esta es sin duda de la bienaventuranza, de toda la que estamos viendo, de las que hay o de la que es más confusa, de la que las personas pueden confundir, porque tú puedes pensar y decir, igual que venimos viendo, ¿no? Y decir que tú has visto una persona que es muy pacificadora. Es más, yo sé de una persona, igual, ¿no? Que vengo diciendo con las otras bienaventuranzas, que es pacificadora, pero nunca ha leído una Biblia. Nunca hay una iglesia. Si tú ves eso, es que no has entendido realmente lo que es ser pacificador. Porque no debemos de confundir con ser ecumenista con pacificador. El ecumenismo es lo que nosotros acabamos de ver. La paz a cualquier precio y la verdad cuando sea posible. Eso incluso lo vemos en la Iglesia Católica, ¿verdad? Como el Papa ahora está queriendo unir todas las naciones, todas las religiones, porque él dice que es más importante la paz que la verdad. Da igual lo que diga la palabra del Señor, da igual, pero lo importante es más importante la paz. Por eso podemos ver a personas que parecen ser, ¿no?, pobres en espíritu, parecen ser misericordiosos, parece que son limpios de corazón, pero parecen incluso personas que procuran la paz. Cuando hay una trifulca en su casa, se ponen y dicen, no, yo lo que quiero es que haya paz en mi casa, o incluso en la iglesia. Te puede parecer una persona que lleve 20, 30 años, una persona que sea recién llegada, y que diga, pero yo es que estoy viendo en él, que él es pacificador. Pero cuidado que no sea que no es que quiera ser pacificador, sino que quizá quiera llegar a la iglesia para encontrar un ratito de paz. Y si no es trifulca, pues viene buscando otra vez, ¿qué? Lo que hemos dicho al principio, la paz interior, ¿verdad? Lo que es la paz interior. Por eso, así nosotros podemos ver, y este aspecto sobre todo pasa, ¿no?, que venimos viéndolo durante toda la bienaventuranza, porque son personas incluso que llegan a la iglesia, parece que son pobres en espíritu, parece que están llorando por sus pecados, parece que son misericordiosos, parece que han sido lavados de sus pecados, pero sobre todo, es porque cree que un día nacieron de nuevo, porque hicieron esa confesión del pecador. Habéis escuchado, ¿verdad? La confesión de fe. Un día yo levanté mi mano en una iglesia, un día yo hice esa confesión y yo por eso soy salvo. ¿Cuánto hace? 4 o 5 años. Y están catalogando y están llevando su salvación a que un día hicieron una confesión. Te voy a poner un ejemplo. Imaginaos una casa que se limpia una vez al mes y esta casa queda limpia, queda reluciente, pero ya no se vuelve a limpiar más. Y vienes tú aquí el domingo y te limpias. Por lo menos por fuera, es un aspecto de limpio, en lo cual cuando vienes el domingo a la iglesia parece que está limpio. Pero el Evangelio enseña que esto no es una limpieza de un día que yo hice una confesión, no, es una confesión diaria, es una limpieza diaria, donde el creyente día a día necesita el Evangelio porque necesita limpiarse de sus pecados. No estoy diciendo que debemos de confesar nuestro pecado y si no confesamos, no, sino que el que ha sido salvo va a confesar sus pecados. El que ha nacido de nuevo va a ver constantemente
diariamente, en cada momento, y va a ver lo que Pablo vio en Romanos 7, esa impotencia de no poder ser santo como Él es santo, y va a ir todos los días a la pie de la cruz a confesar sus pecados. Va a ir todos los días, ¿verdad?, a confesar a Cristo delante, y eso es ser pobre en espíritu, como nosotros pudimos ver en ese sermón. Por eso, si nosotros entramos y decimos qué es la verdadera paz, quiénes son los verdaderos pacificadores, y el verdadero pacificador, hermano, es el que procura la paz con personas, sean grandes, sean pequeñas, sean ricos, sean pobres, sean extranjeros o no, y es el que procura la paz con Dios. Es el que procura la paz con Dios. Ha entendido cuál es la verdadera necesidad del hombre. No sabe que la verdadera necesidad del ser humano, del alma, no es que acaben los pleitos, que acaben la guerra, sino que la verdadera necesidad del hombre es que se ha constituido enemigo de Dios y necesita urgentemente una reconciliación con Dios. Necesita esa reconciliación con Dios. Por eso, el que es verdadero pacificador ha entendido esto y llevas a todos, a cada uno de las personas que puede ver, a reconciliarlo, al reconciliarlo con Dios. Por esto decimos una vez más que cada bienaventuranza es una consecuencia de la anterior. Y esta persona, el bienaventurado, el pacificador, que es una persona que ha sido limpio de corazón y es una persona nueva, que lucha ahora con su hombre interior. Constantemente le está diciendo a su viejo Adán, a su viejo hombre, cállate la boca, no quiero saber nada de ti, como dice Lutero. Yo creía que el viejo Adán se había ahogado en las aguas del bautismo, pero el miserable sabe de nadar. El mío sabe nadar, bucear, incluso creo que tiene un dron y empieza a volar muchas veces. Pero es un hombre que primeramente ve y realmente, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 13, se examina constantemente si está en la fe. Se examina, como así dice Pablo, examinaos si estáis en la fe. Y primeramente procura que su corazón esté en paz con Dios, que haya sido reconciliado para que pueda reconciliar al pecador con Dios. Ha entendido lo que dice el Señor en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y aquí está la cuestión, ¿verdad? El mundo busca una paz interior, es algo personal, es algo propio. Pero la paz, como así dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy, es la paz de la reconciliación con Dios, ¿verdad? Ha entendido que no hay nada fuera de Cristo que le pueda saciar, que le pueda satisfacer, que le pueda dar, porque el verdadero problema que tenía, ¿qué era? Era que sabía que se había constituido enemigo de Dios. Por lo tanto, el creyente es una persona que vive en constante paz. Este es el pacificador, este es el bienaventurado, este es el que alcanza la plenitud de la felicidad. Su carácter ha cambiado. Es una persona que ahora hay cosas que deja de hacer por llevar lo demás a Cristo. Antes, el antiguo, el hombre caído, eras y el pacificador, una persona que ponía sus intereses por encima de todo, pero ahora se hace griego para ganar a los griegos y judío para ganar a los judíos. Y esto, repito, hermano, como he dicho más veces, no quiere decir que yo voy a hacer algo para ganar, sino que voy a dejar de hacer para ganar. Es diferente. No es lo mismo decir, hey, ¿y si voy a la discoteca para ganar a los discotequeros? No. Voy a dejar de hacer cosas que son lícitas, pero que no todo me conviene para ganar a los demás, para ganar a una persona que pueda ser débil. El pacificador es alguien que, movido a misericordia, lleva a tratar a los demás en misericordia. Y esto lo usa para llevarlos a reconciliarlos con Dios y que estén en paz con Él. Y esto, por ejemplo, lo vemos en las redes sociales, en las obras sociales, perdón. En las obras sociales hay personas que alimentan a otras personas, hacen actos misericordiosos, pero se olvida lo más importante. ¿Ha solucionado el verdadero problema que puede tener esa persona que necesita comer? ¿Ha solucionado el verdadero problema que pueda tener una persona que está enferma de cáncer?
Nosotros vemos iglesias movilizarse, ¿verdad? Por estas cosas, por decir, ay, que la sane, Señor, sana a esta persona, sana a esta persona, sana el Señor, sana a esa persona, y después se te olvida predicar el Evangelio. Lo ha dejado con el verdadero problema. Por eso, el pacificador es alguien que, movido a misericordia, lleva a tratar a los demás en misericordia. Y esto mismo, hermano, lo está usando para reconciliarlos con Dios y que esté en paz con Él. Por eso, el pacificador es alguien que, como el apóstol Pablo era duro en sus cartas, ¿verdad? Donde exhortaba, incluso nosotros vemos en 1 Corintios 5, que tomó la decisión de disciplinar y expulsar a los que blasfemaban el nombre de Dios, pero lo hacía con la intención final de que su espíritu no se perdiese y fuesen reconciliados con Dios. Hasta la disciplina eclesiástica, la finalidad es que esa persona que se pone en disciplina, el pacificador, sabe que lo hace para que la finalidad sea que sea reconciliados con Dios. Por eso nosotros vemos como Pablo en sus cartas constantemente decía, gracia y paz a vosotros, gracia y paz a cada uno de nosotros. El pacificador ha entendido lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1, cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Somos reconciliados con Dios por medio de la fe del Señor Jesucristo. Y esta, hermano, es la verdadera paz. La reconciliación con Dios por medio del Señor Jesucristo. Por eso, bienaventurados los pacificadores, pero el versículo no termina ahí, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por eso vemos que el versículo ahí no termina y vemos que para ser pacificador tenemos que mirar al verdadero pacificador, a la persona de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Por eso el Señor Cristo Jesús fue el que se puso entre la brecha que había entre nosotros y el Padre. Habría una brecha como en la parábola, ¿verdad?, del rico y Lázaro, en la cual no se podía llegar, pero Cristo Jesús, ¿verdad?, como dice en Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso Él fue el que cuando estábamos destituidos de su gloria, Él nos reconcilió con el Padre, como dice en Romanos 3, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él, hermano, Cristo Jesús, cuando nosotros estábamos constituidos enemigos, cuando no había paz en nosotros porque nos habíamos constituido enemigos de Dios, el Señor se pone en propiciación por nuestro pecado, Él se pone en la brecha, Él hace toda la buena obra que nosotros no podíamos hacer, Él es obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Él se pone en la cruz donde satisface la ira del Padre y ahora nosotros somos justificados de Dios en Él. Lo resucita al tercer día, aprobando, satisfaciendo su ira, su justicia. Y ahora Él nos constituye en paz e hijos de Dios. Como así dice 2 Corintios 5, 17 en adelante, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso Cristo Jesús es el que nos ha reconciliado con el Padre cuando no éramos llamados hijos de Dios, cuando éramos llamados hijos del diablo, hijos de ira,
hijo de las tinieblas, por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nos ha reconciliado con el Padre. No has hecho hijo suyo para que nosotros ahora, la iglesia, llevemos el mensaje de paz a todas las naciones. Por eso el que está en Cristo es nueva criatura. El que está en Cristo dice que vive, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ¿verdad? Ha desechado todos los deseos pecaminosos, ha desechado todo el viejo hombre y ahora se encuentra puesto en medio de una iglesia, en medio de cada uno de nosotros, en medio de esta sociedad como una pequeña luz, en medio de una gran tiniebla. Ahora se encuentra puesto, ¿verdad?, mostrando el carácter, la imagen y semejanza de Dios. Dice que Dios por medio de Cristo estaba reconciliando a pecadores y Él cargando nuestras maldades y pecados en la cruz del Calvario. Solo Cristo nos ha salvado, hermano. Solo el Hijo nos ha reconciliado con el Padre. Y ahora somos nosotros, como así dice en 2 de Corintios, los que tenemos el ministerio de la reconciliación. Ahora nosotros somos la iglesia, los bienaventurados, los pacificadores y los que somos llamados por la obra de Cristo, hijo de Dios. Así que para terminar, voy a leer 2 versículos. Uno se encuentra en Gálatas 3, dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y Romanos 8 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual aclamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, hermanos, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, una vez más, porque nosotros podemos ver y contemplar todas estas maravillas, Señor. Gracias, Padre, por haber tenido tanto amor, tanta misericordia con nosotros. Gracias, Padre, porque cuando no había nada, Señor, en nosotros, que te impulsara a amarnos, que te impulsara a salvarnos, Señor, tú nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando nosotros éramos llamados hijos de tiniebla, hijos de ira, hijos del diablo. Tú nos diste vida, Señor, y pusiste a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados, para que ahora nosotros seamos llamados hijos de Dios. Porque tú pusiste, Señor, a tu Hijo en propiciación, al Hijo de Dios, para que los hijos de los hombres puedan ser llamados hijos de Dios ahora, Señor. Por eso, Señor, y ahora te damos gracias porque tú nos has dado este misterio, el ministerio de la reconciliación. Por eso, Señor, te pedimos que tú nos des fuerza a tu iglesia, que tú a cada uno de nosotros, Señor, nos dé los medios a esta iglesia, a la iglesia bíblica de la gracia, para poder llevar tu evangelio a todas las naciones, para poder llevar tu evangelio a los perdidos, para poder alcanzar a tu alma, a tus ovejas, que son las que ellas conocen tu voz y ellas te siguen, Señor, y que no sea ni por fuerza ni por violencia, sino que sea el poder de Dios actuando por medio del evangelio. Por eso, Señor, guíanos en todo momento, danos fuerza, consuela nuestros corazones, consuela, Señor, nuestras aflicciones, y que tu nombre, Señor, sea glorificado en medio de esta iglesia. Por eso, Padre, así te pedimos todo y cada una de estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.